hipérbola es el conjunto de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos y coplanares, que se llaman focos, es constante y es equivalente a la distancia entre los vértices. Lo que me está queriendo decir acá es que, fíjense, este es un vértice de la hipérbola y este es otro. Este es un eje de simetría de la hipérbola y este es otro. Si este punto pertenece, no sé si, ahí está, ahí aparecieron. Acá están los focos y acá hay un punto que pertenece. Se dice la curva, a pesar de que sean dos ramas de la curva. Son dos ramas de la curva. Dice que la diferencia de distancias, ¿sí? Entre PF menos PF, acá le pone F', PF' menos PF es igual a 2 veces A. Ya les muestro acá quién es A. Denme un minuto. Oh, ya agarré el rojo. Esperen un minuto. Ahí está. Desde el punto en que se produce la intersección de los ejes de simetría hasta el llamado vértice de la hipérbola, hay una distancia que se llama A. La misma distancia se reproduce desde el centro de simetría hasta la otra intersección del vértice del otro ramal de la curva. Entonces, obviamente que 2A es esta distancia que les voy a marcar acá. Ténganla muy en cuenta. ¿Por qué es importante la definición? Porque es la que me está diciendo de qué estoy hablando cuando hablo de una hipérbola. Fíjense los ejemplos. Ustedes van a decir, profe, ahí hay volumen. Y tienen razón. Lo que pasa es que si yo hago un corte con un plano que pase, ay Dios, no me va a salir. Vicky, ¿querés explicar vos cómo sería el corte para que ellos vean la hipérbola? Sí, Cris. En realidad, chicos, en este caso, piénsenlo desde la estructura. En la iglesia, de la Catedral de Brasilia, ven las costillas que son la estructura de la catedral. Si ustedes lo piensan a eso como si fuera el corte, o sea, ustedes están pasando la navaja, esas costillas que forman la estructura son una hipérbola, ¿sí? Entonces, están conformando, o en la interioridad de ese espacio es una hipérbola. Obviamente que en este caso hay varias hipérbolas que van rotando sobre el eje central que conforman un volumen, pero cada una de estas costillas estructurales es una hipérbola en sí misma. ¿Se entendió? No sé, Cris, si fue claro. Para mí más que claro. ¿Ustedes chicos lo ven? Acá les voy en la torre de Kobe, les voy a marcar sutilmente la curva. ¿La ven ahí? ¿Qué pasó acá? Acá la cortaron, obviamente, porque eso es lo bueno. La curva existe per se, pero nosotros podemos cortarla donde nosotros querramos. No necesitamos seguir hasta el infinito, porque si no, no lo podríamos usar nunca. Bueno, continúo. A ver. Bueno, espérenme un segundito. Ahí está. Vamos a ver cuáles son los elementos de la hipérbola. Todos tranqui porque es muy fácil y vamos a hacerlo despacito. Tenemos los ejes de simetría. Estos ejes de simetría son importantísimos porque vieron recién en la parábola cómo conociendo un punto por simetría, yo podía conocer las coordenadas del punto que se encontraba opuesto al que yo estaba trabajando. Eso es sumamente importante. Vamos a hablar de A. ¿Quién es A? A es el semieje real o principal. ¿Y cómo determino su longitud? Sabiendo que A
va siempre desde la intersección de los ejes de simetría, el punto O, hasta el vértice, al menos hasta uno de los vértices de la hipérbola. Les estoy marcando acá B y B. Ese es el eje real o principal. ¿Por qué se llama real? Porque en ese punto, en ese vértice, es donde realmente la curva está tocando al eje de simetría. Ustedes lo ven, hay una real intersección. Miren, se lo voy a marcar con rojo para que lo tengan bien en claro. Aquí y aquí. También tenemos C. Fíjense quién es C y compárenlo con A. Es la distancia que hay desde el centro de simetría hasta el foco. El foco, como siempre ha pasado, está abrazado por las ramas de la curva. Como siempre, aquí está el foco. En este caso, la semidistancia focal es mayor que A. Siempre pasaba al revés. Pero en el caso de la hipérbola, C es mayor que A. ¿Y cómo hago yo para obtener B, que es el semieje menor? Es re fácil. Yo me paro acá, miren, me paro acá donde se interceptan los ejes de simetría. Tomo el compás, haciendo centro aquí, y el radio que voy a tomar, radio de la circunferencia, va a ser la longitud que hay entre O y el foco. Como los focos son equidistantes, es lo mismo que la tomase hasta acá. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Entonces, procedo a trazar una circunferencia. Trazo la circunferencia esta que está acá. Una vez que trace la circunferencia, voy a tirar esta línea, es una recta en realidad, por supuesto que las rectas son infinitas, ¿sí? Esta recta tiene la particularidad de que es perpendicular, los 90 grados, es perpendicular al eje de simetría en el vértice. Ahí tiro la recta. Donde corta la circunferencia, ven que ahí se acabó, porque la cortó. Este segmento es el segmento B. Así me queda construido este triángulo, donde B es el semieje menor o imaginario de la curva. Entonces tengo el semieje real o principal, el semieje menor, no sé si era menor que se llama, imaginario, semieje imaginario, y también tenemos el semieje focal, que es C. Escucho preguntas. La pregunta sería, ¿para qué quiero saber todo esto? Les explico para qué. Como siempre, estos tres elementos, estos semiejes, me sirven para definir la curva en su totalidad, ¿sí? Porque depende de la posición del foco, la apertura de las ramas. Entonces, por Pitágoras, ustedes pueden ver claramente de que C, que es el semieje focal, fíjense en este caso, va a ser más grande que A y que B. Miren ustedes que B es más grande que A. En este caso, puede ser que no lo sea. A y B tienen una relación, digamos, indiferente. Puede pasar que A sea más grande que B o que B sea más grande que A. Lo que va a pasar siempre es que C va a ser más grande que B y C va a ser más grande que A. ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué va a pasar siempre esto? Miren Pitágoras,
¿Quién es C en ese triángulo? La hipotenusa. Y la hipotenusa en algún momento de su vida en este planeta puede ser más chica que alguno de los catetos. No. Bueno, por eso les digo que C siempre va a ser más grande que A y más grande que B. No le queda ningún otro camino. No Yo tiene. quisiera agregar una cosa. Recuerden en Elipse que había un triangulito muy similar, pero en aquel la hipotenusa era A y C era un cateto. En cambio acá en la hipérbola la hipotenusa es C. Tengan cuidado con eso. Ténganlo Muy bien. siempre presente. Entonces, en este caso, la excentricidad sigue siendo C sobre A. No cambió para nada. Pero dado que C siempre va a ser mayor que A, en este caso, la excentricidad siempre va a ser mayor que 1, porque no le queda otra. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta relación que está planteada aquí entre los semiejes es sumamente importante porque nos está diciendo que si yo conozco dos de los semiejes, es muy factible conocer el tercer semieje. Y esa relación es muy sencilla porque es nada más y nada menos que aplicar Pitágoras. Esa, perdón, la anterior, esta que vimos, era eje horizontal. ¿Por qué? Porque la curva cortaba al eje de simetría horizontal. Ustedes lo vieron. Ahora, ¿puede ser que la curva corte al eje de simetría vertical? Sí puede ser. Es otro caso. Hasta acá son ejes de simetría y nada más. ¿Qué pasa cuando la curva corta al eje de simetría vertical? Es exactamente lo mismo. Se van a mantener los mismos parámetros porque en realidad lo único que ha cambiado es el posicionamiento de la curva. Obviamente que el semieje real o principal va, como siempre, desde el centro de simetría, desde la intersección de los ejes de simetría, hasta el vértice de la curva. Solamente que aquí el vértice de la curva está intersecando al eje vertical, al eje de simetría vertical. Acá tenemos el eje, perdón, el semieje focal que se va a encontrar siempre, siempre sobre el eje real, igual que en el caso anterior, que en este caso el eje real es el eje de simetría vertical. Acá tenemos B, que lo vamos a obtener exactamente de la misma manera que hicimos antes. Fíjense en la gráfica y es exactamente la misma. Y repetimos todo el proceso. La única diferencia es que la curva, en este caso, tiene sus ramas posicionadas de manera tal que cortan al eje de simetría vertical. Y en el otro caso, cortaba al eje de simetría horizontal. Respecto de la excentricidad, nada cambia, porque C va a seguir siendo mayor que A y que B. Eso sin duda. En cuanto al triángulo que se forma debido a Pitágoras, exactamente lo mismo. Vamos a hacer el mismo razonamiento. Es decir, ¿qué cambia? El posicionamiento, nada más. ¿Y a qué eje de simetría corta? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Hasta acá lo hemos visto, la hipérbola con todos sus elementos. Fíjense que no hay sistema de eje asociado, todavía no le Ejes coordenados. de ejes coordenados, ¿no? Cuando dice eje, son los ejes propios de la curva. ¿Mm? El eje
un eje de simetría o eje real y el otro el imaginario, el otro eje de simetría, pero no son ejes de coordenadas. Ahora vamos a ver, cuando lo asociamos a un sistema de ejes coordenados, ahí ya cada punto de la curva va a tener un par, va a responder a un par de coordenadas, y en base a eso yo puedo crear una ecuación que represente a todos los puntos de esa curva. Y con esa ecuación trabajarla, dado y encontrar x, dado x encuentro y, ya vamos a ver que podemos, si tenemos algunos valores, despejar el que nos falta, si nos falta alguno. Para eso sirve la ecuación. Bueno, vamos a completar este cuadro ahora que estamos fresquitos, pero lo hacen ustedes. La excentricidad de la hipérbola es siempre mayor, menor o igual que 1. Mayor. Perfecto. La hipérbola eje vertical se reconoce porque la curva corta al eje de simetría vertical u horizontal. Vertical. Muy bien. En la hipérbola, la distancia focal es siempre mayor, menor que el valor del eje principal o real. Sí, mayor. Mayor, perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a la ecuación de la hipérbola y sus asíntotas. Vamos a empezar con la hipérbola a eje horizontal. Hace todo solo esta computadora. Bueno, ahí está. Bueno, cuando la hipérbola está centrada en el origen del sistema coordenado, fíjense, más allá de que corte al eje X o no lo corte, está obviamente que es a eje horizontal. Eso lo pueden ver claramente porque corta su eje de simetría horizontal. La ecuación, ¿cómo la vamos a armar? La ecuación se arma de esta manera. Uno de los términos es positivo y el otro término es negativo. Es igual a la ecuación de la elipse, si ustedes se ponen a ver. ¿Cuál es el término en positivo? El término en positivo es aquel que nos indica justamente que es a eje horizontal y tiene la relación entre A y X. ¿Por qué? Porque miren dónde está A y se relaciona directamente con el eje X, aunque no estuviese posicionada ahí. En tanto que Y está relacionado con el semieje imaginario B. Acá hay algo raro que... tal vez lo que le faltaba. B me quedó medio exótico ahí, pero bueno. Ahí está. Faltaba terminar el gráfico. Entonces, para saber quién es la que lleva el signo positivo y quién es el negativo, si es a eje horizontal, el signo positivo se lo lleva la X, ¿sí? La A va debajo de la X porque ciertamente es la distancia que hay entre el punto O, que es el de intersección de los ejes de simetría, y el vértice. Ojo, de los ejes de simetría y el vértice.
no de este 0, 0. Para hacer una cuestión de que si lo entendimos o no lo entendimos, que estaría buenísimo saberlo ahora y no callar para siempre, supongamos que yo tengo esto aquí. Aquí está mi curva. ¿Sí? Yo acá tengo el 0, 0. Esta es X y esta es Y. Es una pruebita rápida. Esta vez no vamos a hacer demasiadas historias. Y este punto de acá tiene coordenadas 3, 3. Y este punto de acá tiene coordenadas 5, el vértice, digo. 5, 3. ¿Se alcanza a ver, chicos? ¿Cuánto vale A? 2. 2. Muy bien, perfectísimo. A es igual a 2. Perfecto. Era lo que quería que me dijeran. Bueno, a eje horizontal. Continuamos con el eje horizontal. Ahí me quedó un ángulo que le puse. Las asíntotas. A ver, las asíntotas son líneas rectas que acompañan a la curva hasta el infinito sin tocarla jamás. ¿Para qué me puede servir una asíntota? A nivel obra, si yo quiero poner a lo mejor alguna viga que acompañe a la curva o sea, la curva no va a ser tan sutil. Puede ser que yo haga una aquí, otra aquí y tome esta asíntota como una riostra o algo por el estilo. Para eso me sirve. La ecuación de estas asíntotas es la tangente de este ángulo alfa, que sería directamente B sobre A, tal cual dice acá, por X. Tiene dos signos, porque hay dos asíntotas. Esta es una asíntota y esta es otra. Una tiene signo negativo y la otra positivo. Entonces vamos a poner asíntota, porque si sigo poniendo X, esto se confunde. Esta es una asíntota y esta es otra asíntota. Esta tiene signo positivo y esta tiene signo negativo. No se preocupen demasiado por las asíntotas. Pero fíjense que la hipotenusa del triángulo que habíamos formado Es parte de... es un segmento que es parte de las asíntotas. Muy bien, tiene toda la razón, Torres. Así es. Bien. Bueno, acá es más de lo mismo, solamente que si ustedes se ponen a ver, tenemos el centro desplazado. Es decir, el centro de simetría, no que no es el centro de simetría, sino el punto de intersección de los dos ejes de simetría de la curva ha sido desplazado hacia otro punto, que tiene coordenadas H y K. Como todos sabemos, lo único que va a cambiar en la ecuación es que van a aparecer los términos H y K en el numerador. Si ustedes ven la ecuación que teníamos antes, ven que aparecen H y K. El resto queda exactamente igual a como era. El resto no cambió nada. Pueden ver que que aparecieron H y K. Aparecieron porque hubo un desplazamiento. Es como si yo la agarrara con la manito acá y la fuera trasladando como un barrilete, pim, 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 por cualquier lado. Entonces, eso es lo que genera esta ecuación, como hemos visto anteriormente. Ciertamente que las asíntotas también van a mostrar este desplazamiento. ¿Cómo? Hacen aparecer acá la Y asociada con el eje de ordenadas y la H asociada con el eje de abscisa.
exactamente lo mismo que ya hemos visto. Nada nuevo bajo el sol. O sea, creo que no es compleja la hipérbola, me parece, a mí al menos. Una vez que uno prestó atención, la hipérbola que sigue ahora, que es a eje vertical, creería que ustedes podrían desarrollarla sin ningún problema. Es más, los dejaría solos, ¿ves? Hasta acá. ¿Entienden el concepto de que cuando yo la tomo por el centro, por el punto K, yo la tomo como si fuera un barrilete y lo tomo por el centro y lo voy desplazando? Al irlo desplazando surgen H y K, que estuvieron siempre, pero antes eran 0, 0. Entonces lo voy poniendo en distintos puntos y ahí es donde yo le estoy dando cuerpo a esta ecuación y a esta otra ecuación. Ahí está. ¿Quedaron dudas respecto de esto? ¿Quieren descansar un poco? No sé qué hora es. Cris, 1:10. Estaba hablando sin micrófono. Y bueno, no Nos sé. queda, podemos descansar un rato, aunque no veamos a lo mejor todos los ejercicios, pero valió la pena y si no queda para la próxima clase. Bueno, ¿les Tenemos, parece? ¿cuánto? 50 minutos. No, nos quedan más, nos queda hasta las 2:30, ¿no es Nos cierto? queda bien, sí, llegamos de Sí, bien. sí, así que podemos hacer 15 minutos tranquilamente. Así aquietan el cerebro estos niños. Sí. Porque para mí es muy fácil, para todos nosotros, porque lo venimos viendo hace mucho tiempo, pero para Pero ellos sí, es para nuevo. ellos, no, está bien, está bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿13:25? A las Dale, 25, dale. dale. Bien, Nos vemos. dale chicos. Gus, para la